Muchas gracias, un placer estar con ustedes, les agradezco la presencia, pero sobre todo yo no soy tan joven como Héctor y por lo tanto a lo mejor tengo que sentarme, por eso me voy a acercar un poco el banco. Pero bueno, quería decirles dos cosas. Primero, gracias por estar, gracias a la gente de CLAS por esta invitación, muchas gracias especialmente a Reinaldo por la hora de viaje y de charla desde el aeropuerto de Santa Fe, donde me enteré no solo de su actividad, sino de la pasión que ponen todos ustedes y sobre todo la gente de CLAS en lo que hacen, y eso es algo que realmente valoro porque soy hombre también, como se dijo, del sector, y por lo tanto tomar contacto directo con la producción es algo que me enriquece. Así, tomar contacto con ustedes es algo que yo también me llevo de hoy. Quiero hacer una aclaración, espero que no se levanten y se vayan ni bien la haga, pero yo tengo que aclarar que me siento parte del proceso político que comenzó hace un poco más de 100 días, no solo porque políticamente estoy vinculado a Cambiemos, sino porque estoy muy cerca, aunque no tengo ningún cargo específico, me siento muy cerca del gobierno y he luchado para que esto sea posible en los últimos años. Por lo tanto, quizás mi opinión está un poco sesgada hacia lo positivo, trataré de ser lo más objetivo posible. A lo mejor se me escapan también algunas críticas a lo que está sucediendo, pero quiero aclararlo por la honestidad de esta charla, de que me siento muy cerca de este proceso. Tengo varios temas que querría pasar rápidamente para tratar después de beneficiarme con las preguntas que ustedes quieran hacerme. En primer lugar, muy poquito de la herencia recibida. Yo miraba recién los cuadros de Héctor y dice, parecería que nos dejaron el país recontraequipado de crecimiento. Bueno, no solamente hubo un crecimiento, que eso es innegable, sino que también dejaron una cantidad de problemas. Pero dejaron una cantidad de problemas que ustedes los conocen de memoria. El listado que yo hice muy rápidamente es problema de dólar escaso, de reservas, de cepo, de apreciación cambiaria. Yo tengo algunos números hechos que Cristina Fernández asume en diciembre del 2007 en pesos de hoy y dólar de hoy con un valor de 16. Y ese 16 se transformó en 9.70. O sea, inclusive hoy a 15 está por debajo del valor, insisto, pesos de hoy y dólares de hoy. O sea, ajustando tanto por la inflación americana como por la inflación argentina. Estaba más alto de lo que todavía está hoy, pero ella lo llevó de 16 a 9.70, y ese es gran parte del perjuicio que nos han afectado a todos los que hemos estado en esta actividad. Atrasos de tarifas, subsidios, claro, los atrasos de tarifas por ahí nos beneficiaron, pero nos perjudicaban de otra manera, generando un déficit fiscal. Ese déficit fiscal llegó a ser el 7% del producto. Ese déficit fiscal explica gran parte de la inflación es lo que explica el atraso cambiario, o sea, lo que te regalaban por un lado te lo estaban sacando por el otro, y eso también hay que destacarlo. Una presión tributaria récord, que ya la mencionó varias veces Héctor, no solo en las retenciones, sino en todo el resto de las contribuciones. La presión tributaria, ¿ustedes se acuerdan de Carlos Tacchi? Los mayores se deben acordar, le teníamos miedo, yo también participé de ese gobierno y fui uno de los que lo eligió para manejar la FIP. Le teníamos miedo. Bueno, la presión tributaria en el 90-91 con Carlos Tacchi era 22% del producto. ¿Saben cuánto fue la última vez que esto se midió? 42, casi el doble. Por supuesto que retenciones es una parte de esto, pero no solamente eso, sino todos los otros impuestos que afectan también los sueldos, etcétera, que están el IVA, que se aumentó de 13 a 21%. Después las restricciones energéticas que hemos tenido y que seguimos teniendo. El recalentamiento de la economía. La mayor parte de los economistas el año pasado decían que el año iba a terminar con 0% de crecimiento, algunos inclusive decían -1. Éramos muy pocos los que apostábamos a adivinar la estrategia política de Cristina y de Kicillof. Miguel Bain y yo, entre esos muy pocos, decíamos, no, va a haber un recalentamiento de la economía. La economía creció el 2% el año pasado. Pero, ¿cómo creció el 2%? Y en esto me quiero detener, porque uno tiene todavía que seguir contestando estas cosas. Creció el 2% porque regalaron dinero por todos lados, porque la expansión monetaria pasó del 20 al 40%. ¿Qué pasa si yo en Sunchales
paso con un helicóptero tirando plata, mucha. Ustedes me dirán, nos agarramos todos a trompadas por los billetes, sí. Bueno, una vez que llega la noche y que ya decidimos quién se queda con los billetes, ¿qué pasa? Una parte de esa va a ir al consumo. Al día siguiente, los vendedores van a decir, che, estoy vendiendo muy bien. Alguno va medio distraído, va a decir, y entonces si vendo bien voy a producir más. ¿Qué duda cabe que si yo paso con un helicóptero regalando dinero, la economía durante un tiempo mejora? Esto es así. Ahora, me apresuro a decir que ningún país del mundo utilizó esa técnica para crecer o para combatir la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando la gente se dé cuenta de que simplemente es emisión, empiezan a subir los precios más que las cantidades producidas y termina generándose un caos inflacionario y la gente quiere dejar de trabajar o quiere dejar de invertir. Y entonces las consecuencias son peores. Bueno, lo que vivimos entre mayo del año pasado y octubre del año pasado se parece mucho a eso, a través de otros mecanismos. No fue un helicóptero, pero fueron concesiones que llevaron al aumento brutal del déficit, al aumento de la expansión monetaria y generaron un recalentamiento de la economía. Un recalentamiento que transformó ese -1 en un +2. La economía terminó creciendo un 2% y la sensación era de que no se estaba tan mal. El grave problema de la herencia del año pasado fue que no era reconocida como una herencia explosiva. Estudios hechos decían que el 85% de la población no era consciente de la delicadeza de la situación económica. Por eso yo usé varias veces la expresión que el otro día en ese programa Intratables me lo tomó y lo siguió varios días diciendo Santiago del Moro, que había bombas que no habían explotado. A diferencia del 2001, donde las bombas sí habían explotado y la gente era consciente del desastre de la economía, el año pasado la gente no era consciente del desastre de la economía. Solamente los muy informados, solamente el sector agropecuario que estaba sufriendo pérdidas. Pero el grueso de la gente y de la población urbana decía, no está tan mal la cosa. No eran conscientes que estábamos yendo a un precipicio. O sea, ¿qué quiero decir? Al no ser consciente, es mucho más difícil corregir las cosas. La población en el 2002 estaba predispuesta a un ajuste. Hoy no lo está. Y eso complica muchísimo las cosas. Entonces yo creo que la gran diferencia es que las bombas están, pero no habían explotado. Todo, y yo le reconozco la habilidad, perversa habilidad, pero habilidad al fin, tanto de Kicillof como de la presidenta, de dejar el país al borde del colapso fiscal, al borde del colapso por falta de reservas, al borde del colapso hiperinflacionario, pero no en ninguno de estos temas. Y esto creo que es el dato que más complica la acción del gobierno en este momento, porque la población no está para una corrección de esta situación. Y eso hace que haya que ser gradualista en el tema. El segundo tema justamente es describir la política de estos 100 primeros días. Es una política que muchos dicen, me lo decía ayer un inversor extranjero, yo nunca he visto tantos cambios en 100 primeros días. Por un lado sí, es cierto, porque uno puede decir la salida del cepo, uno puede decir la corrección de tarifas y de otros precios, el avance con los acreedores. Hay una serie de avances que claramente, el cepo probablemente lo más importante, la reducción de retenciones también, sea lo más espectacular. Pero son gradualistas en un aspecto. No quieren bajar la inflación en 90 días. ¿Por qué? Porque para bajar la inflación en 90 días habría que haber bajado el gasto público en 90 días. Producir no 20.000 o 30.000 despidos, producir 200.000 despidos. Y generar un shock que tendría costo social y político muy grande. Es lo que Cristina querría que este gobierno haga. Cristina preparó las cosas para que tanto Macri o Scioli tuvieran que hacer un ajuste y que ella podría decir a los pocos meses conmigo estaban mejor. Este era el plan. Yo creo que por lo tanto lo inteligente, yo escribí sobre esto en julio del año pasado, que en lugar de ajuste había que hacer un shock de confianza. ¿Por qué? Porque si se hace un ajuste más allá de que a algunos les gusta más y a otros les gusta menos, a mí no me gusta hacerle pagar a los que menos tienen el ajuste, lo que iba a significar es un costo político que iba a llevar a que el kirchnerismo o lo que quede del kirchnerismo gane las elecciones el año que viene y por lo tanto vuelva el populismo. Lo dijo muy claro Guillermo Moreno. Guillermo Moreno lo dijo hace un mes y medio.
Macri es un paréntesis entre 2 décadas ganadas. ¿Qué quiso decir? Yo leo, en lugar de décadas ganadas, leo populismo. Hubo una década de populismo que se consumió todas las reservas, nos sacó la plata a todos nosotros. Yo estoy en el gremio de los ganaderos hoy e hice el cálculo. Los ganaderos, comparando con los precios recibidos por los uruguayos y los brasileros, dejamos de recibir con nuestra producción 7.000 millones de dólares en los últimos años. Los tamberos, fui tambero hasta hace 2 años atrás, los tamberos dejaron de recibir 6.000 millones de dólares. Entre los dos son 13.000 millones de dólares que dejamos de recibir, que los hubiéramos recibido si hubiéramos estado trabajando en Uruguay o en Brasil. Y ahí está la diferencia de la inversión en tecnología que uno encuentra en Uruguay y que uno encuentra en Brasil contra la falta de inversión en tecnología que uno tiene en la Argentina. Bueno, todo eso es la década ganada. ¿Qué es lo que ellos le atribuyen a Macri? El rol de Macri es rehacer las reservas, tanto las reservas extranjeras como las reservas energéticas, como la capacidad de inversión, como la tecnología, para que venga otra década de populismo. Ese es el plan. Por eso es tan importante, y lo voy a repetir varias veces, Macri hace muy bien en cuidar el aspecto político, porque sabe que si pierde el año que viene se transforma en un pato rengo, como llaman los americanos, y las posibilidades de que vuelva otra década de populismo es muy grande. Y las décadas de populismo, no solo, esto no lo inauguró Kirchner, también tuvimos populismo de derecha en los 90 o populismo con música militar en los 70. El populismo puede ser tanto de derecha como de izquierda, pero es básicamente una mentira que condena a la Argentina al atraso, porque con el populismo, cuando uno busca la renta inmediata y no la renta de largo plazo, lo que uno condena al país es al atraso, a la falta de infraestructura y a una serie de otras cosas. Entonces yo creo que es muy importante entender, por eso le puse a mi charla desafíos políticos y económicos. Más que nunca la economía está subordinada a la política y más que nunca la política económica tiene que entender que la peor noticia económica que podemos tener es el debilitamiento político de Cambiemos. Esto creo que es un tema central y esto es una respuesta a los economistas, a mi gusto mal llamados ortodoxos, que quieren que uno vaya mucho más rápido bajando el gasto público, bajando la inflación, etcétera. Pues eso es justamente lo que el kirchnerismo querría que hagamos y condenarnos políticamente. Por eso creo que es no tan sencillo entender lo que está pasando. Mencioné muy al pasar como una de las cosas de los 100 primeros días, y hoy es un día clave para eso, está el tema de la negociación con los holdouts. Si hoy el Senado, como todo indica, aprueba la ley que levanta la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, la ley Cerrojo, a mi gusto, fue la carroña que atrajo a los buitres. O sea, todos hablamos de los buitres van atrás de la carroña, todos saben de lo que hablo. ¿Qué fue la carroña? El patoterismo de Kirchner del 2005, es decir, los que no entran en el canje no van a poder usar los bonos ni para envolver huevos. Me consta que lo dijo así, no lo publicó así, pero así lo dijo. ¿Y eso qué significó? Que los bonos bajen a menos del 10% el valor, y un bono que vale el 10% del valor es carroña. Los buitres andan por el mundo buscando estos bonos, porque los compran, invierten en abogados, invierten en periodistas, invierten en jueces, legalmente e ilegalmente, y tratan de recuperar el 100%, no hay mejor negocio. Cada tanto se les da, aunque llevan invertidos muchos años y mucha plata en el tema, se les está dando. Pero lo que se va a votar esta noche, que es que volver a los mercados internacionales, es lo que va a dar lugar al lanzamiento definitivo de la política económica. Hasta ahora, lo que hicieron en estos 100 días es frenar la hemorragia. Se encontraron con un accidentado que se desangraba, y entonces empezaron a frenar la hemorragia. Generaron la caída de retención, la salida del cepo para que ustedes vendan la cosecha porque se necesitaba esa plata, generar 2 o 3 cambios más, pero la política empieza esta noche a partir de la aprobación de esta ley que va a permitir la recuperación del crédito para Argentina. El acuerdo con los buitres permite cosas que hasta a veces son difíciles de asociar. La promesa de Macri de pobreza cero era imposible sin crédito internacional. La promesa de la infraestructura, de Belgrano Cargas, del Plan Belgrano, de la vía marítima en el Paraná, todo eso es crédito internacional
ya aprobado, no desembolsado por organismos internacionales, pero en la medida que no se aprueba este tema de la jurisdicción de New York, no se puede desembolsar. Entonces, fíjense hasta qué punto todo esto va a motivar lanzamientos de una cantidad de compromisos de obras que incluyen el combate a la pobreza, la vivienda, el Belgrano Cargas, la profundización del Paraná, todas las obras relacionadas con el Plan Belgrano, que modifican la calidad de vida de 4 millones de personas, todas las obras vinculadas al AMBA, al área metropolitana, la ciudad más el cordón del Gran Buenos Aires, que le modifican la vida a 10 millones de personas. Acá no hay ninguna ingenuidad política atrás de esto. Macri es un hombre que, en contra de todos los pronósticos, se quedó 12 años en Boca. Y yo me acuerdo que Carlos Heller, al candidato al que le ganó, me lo crucé una vez y me dijo: Macri no dura 60 días como presidente de Boca. Bueno, duró 12 años. Y lo sacó de la quiebra y lo puso como uno de los clubes más exitosos económicamente del mundo. Cuando asumió en la ciudad también era consciente de estos temas y se quedó 8 años. La obsesión de Macri, quiero que ustedes lo entiendan, es la de un ingeniero. Él es el primer ingeniero en asumir la presidencia, es la primera persona en más de 100 años de armar un equipo como el que acaba de armar, y lo que él pretende, no estoy diciendo que no se vaya a equivocar, no vaya a cometer errores, por supuesto que los va a cometer, pero lo que él pretende es conquistar a la gente por la gestión y no por el relato. En los últimos décadas en Argentina hubo un exceso de culto al relato, a la ideología. Y lo que viene Macri es a contestar con obras, a mejorarle la calidad de vida a la gente. Y por eso el Plan Belgrano y por eso el Plan del AMBA. Con eso él piensa modificar el voto popular en los próximos años. Esto creo que hay que entenderlo. Todo esto va a ser posible a partir de este acuerdo. Y ustedes estén preparados, porque ya a partir de la semana que viene va a haber una cantidad de anuncios, algunos antipáticos. A los porteños nos van a aumentar el boleto de colectivo, y el gas y el agua. Nosotros pagamos la quinta parte de lo que se paga en el resto del país, o sea, está muy bien que se deje subsidiar a los porteños como se los ha venido subsidiando. Yo lo he comentado muchas veces, a mí me da vergüenza decir lo que yo pago de gas y electricidad y de boleto de colectivo. Ningún boleto en Buenos Aires, bueno, yo soy jubilado, pago la mitad, pero ninguno pasa de 3.50. Es menos de la mitad de lo que se paga en Tucumán por un boleto de colectivo. Entonces, tenemos que ser conscientes que todo esto va a ser así. También es necesario el acuerdo con los holdouts para lanzar el plan antiinflacionario. Hasta ahora no se lanzó el plan antiinflacionario. Porque ¿qué es un plan antiinflacionario? Es un plan monetario. Es decir, voy a aumentar la cantidad de dinero el 20%, no el 40%. Pero ¿cómo uno puede decir que va a aumentar el 20% si es que tiene un déficit que lo obliga a aumentar el 40%? La alternativa sería el ajuste cortando el gasto público, pero eso genera un deterioro social y político insoportable. Es el financiamiento externo. A partir de ahora, el presidente del Banco Central va a poder decir: yo la cantidad de dinero la voy a aumentar el 20%, el resto lo voy a financiar en dólares. Según dijo Kicillof, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque no es lo mismo emitir como Banco Central contra nada que emitir contra un dólar que tengo en reservas. Porque si el día de mañana la gente no quiere ese peso que emití y se manifiesta en una especulación cambiaria o se manifiesta en la inflación, vende ese dólar y absorbe el peso. Es muy fácil de entender. Entonces, realmente esto es lo que quiere hacer justamente el gobierno. Quiere tener el acuerdo con los holdouts para recuperar el crédito internacional, para poder decir que la expansión monetaria va a estar en el orden del 20%, que es la pauta inflacionaria que van a tener. Consistente con un déficit que va a ir bajando mucho más despacio. ¿Por qué? Por los compromisos asumidos y por una cantidad de estas bombas monetarias que nos ha dejado el gobierno anterior, como es el tema de los futuros del dólar, que obligan a una emisión del orden de los 90.000 millones de pesos. 90.000 millones de pesos es la bombita que nos dejaron. También creo que es importante lo de los holdouts para todo lo que tenemos que hablar de inversión. La inversión no solamente va a ser la inversión pública de la mano de los créditos internacionales, sino va a ser la inversión privada y el financiamiento. Hay una cosa que los argentinos no contamos en los últimos años, y es con un financiamiento parecido al que hubo en Brasil, al que hay en Uruguay y en todos los países de la región, por supuesto Chile, Perú, Colombia. Eso va a ser algo posible, tasas de interés de un dígito, pero más cerca del 5 que del 9, para financiamientos a 10 años. Y esto creo que es la clave para
recuperar por inversiones la pérdida de productividad que hemos tenido por la falta de rentabilidad en los últimos 10 años. También va a generar tranquilidad en el tipo de cambio. Esto es una noticia no tan buena para ustedes, pero el hecho de que haya abundancia de dólares en el Banco Central va a hacer que el tipo de cambio no sea un motivo de especulación y corridas y saltos. Y digo no tan buena porque muchos de ustedes hubieran querido o han escuchado a los especuladores de la City de Buenos Aires decir que el dólar debería estar a 20, a 22, a 25. Hay algunos colegas míos que calculan la cantidad de reservas con la base monetaria y dicen que el dólar tendría que estar a 30. Bueno, eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Yo creo que más bien tienen que esperar que el dólar esté fluctuando en los niveles actuales. Llegó a 16, bajó a 14.50, ahora está más cerca de 15. Ustedes me dirán, no alcanza. Por supuesto que no alcanza, pero la Argentina es un país que está condenado a una moneda apreciada, quiere decir a un dólar barato. Esto va a seguir siendo así. No tan barato como el 9.70 con el cepo, pero un dólar libre que sea igual relativamente barato en estos niveles. Muchos añorarán los tipos de cambio alrededor de 3 pesos del 2002, 2003, 2004. Esos tenían un superávit fiscal atrás. Esto también es relativamente fácil de entender, aún que no hayan pasado por una clase de economía. Cuando hay un superávit fiscal, hay un ahorrista, que es el Estado, que tiene una capacidad de compra genuina de los dólares de los exportadores, sin necesidad de emitir dinero. ¿Por qué? Porque es un dinero que está en una ganancia. Cuando el que tiene que comprar a los exportadores es el Banco Central emitiendo dinero, la capacidad de comprar dólares es mucho más limitada y por lo tanto el precio tiende a quedarse. Entonces, hasta que no haya un superávit fiscal, es muy difícil prometer que va a haber un tipo de cambio sumamente competitivo. Por eso yo creo que no hay que esperar, y de eso hablábamos con Reinaldo en el viaje, no hay que esperar que la solución a nuestra falta de competitividad venga del tipo de cambio. Esto es un tema difícil, pero hay que entenderlo. Va a tener que venir también de inversión en infraestructura por parte del gobierno, que me bajen los fletes, que me bajen los impuestos, e inversión privada tomando toda la tecnología disponible, como la que uno ve cuando recorre Europa, cuando recorre Estados Unidos, inclusive cuando se recorre Brasil y Uruguay, que están usando la tecnología al máximo. Y eso es financiamiento y eso es ventaja impositiva. Entonces el gobierno tiene que proveer el financiamiento a largo plazo y a tasas muy bajas, y tiene que proveer el incentivo fiscal para que invirtamos. Esto lo voy a repetir al final de una manera un poquito más enfática, porque creo que decididamente es el mensaje más importante que traigo en la mañana de hoy. Por lo tanto, yo creo que el tema cambiario va a estar más tranquilo. Creo que la tasa de interés en el corto plazo va a superar a la inflación. Esta tasa que nos están pagando comparado con la inflación futura es más alta. El 29-30% que uno consigue, o a veces un poquito más, es superior a la inflación de los próximos meses. La inflación va a empezar a bajar porque hay un enfriamiento de la economía, eso no hay ninguna duda. Y va a ser superior también a la tasa de devaluación. Yo creo que cualquiera que hoy tenga que tomar una decisión, me animo a venir el año que viene y dar la cara, en este caso si es que me equivoco, en este pronóstico, pero si ustedes hoy ven un tipo de cambio a 15 y una tasa de interés de 30, el tipo de cambio no va a ganarle al 30%. Eso, ¿por qué? Porque va a estar abundante. Las reservas para fin de año van a estar en los 50.000 millones. Esto sí me atrevo a asegurarlo. Vamos a salir de esta escasez de dólares, porque el mundo tiene abundancia de dólares, tiene sobreabundancia de dólares. Y la Argentina tenía una escasez culpa del cepo, culpa de las medidas, del atraso cambiario y de las pésimas relaciones financieras internacionales. Entonces, yo creo que esto es un tema central. Con todo, creo que si bien el dólar se tranquilice en los próximos meses, en los próximos años va a empezar a recuperarse, pero por una baja en la inflación y no tanto por un aumento del ritmo de devaluación. Tratando de redondear, las perspectivas para este año, para ustedes son muy buenas, para el resto del país ajeno a la producción agropecuaria no son tan buenas. La economía está cayendo, yo calculo que el ritmo de crecimiento de este primer semestre está más cerca de -1 o -2, pero creo que se va a recuperar sobre fin de año de la mano de los exportadores. Ustedes van a colaborar en esto y de la mano de las inversiones. Como en el 2002,
de alguna manera parecida a esa recuperación que tuvimos. Una inflación que va a terminar más cerca del 25 al 30. Yo creo que la inflación va a estar claramente por debajo del 2% en muchos meses, no en todos, pero en muchos meses de la segunda mitad de este año. Con un déficit que va a bajar algo, pero no mucho. Yo creo que el déficit que ha estado cerca del 7% podrá estar cerca del 6%. No lo veo cerca del 4,8%, que es el objetivo del gobierno. Para más adelante comparto plenamente la euforia de Héctor Huergo. Yo creo que vienen años muy buenos, pero años muy buenos para los que trabajen bien, no para cualquiera. Años muy buenos para los que trabajen bien. No es gratis para todos, es para los que trabajen bien. Y trabajar bien significa invertir, significa estar de sol a sol en el campo, significa incorporar tecnología, significa una cantidad de cosas, gente dispuesta al trabajo, una juventud que se incorpore. Todo eso es trabajar bien. No va a ser fácil para todos, porque la Argentina se está metiendo en el mundo y en el mundo está bastante mal las cosas y además hay mucha competencia. Entonces vamos a tener que competir con los brasileros que han tenido o están teniendo todavía una crisis política muy seria que le llevó el tipo de cambio a valores, tocó el 4 reales, y con lo cual es un tipo de cambio muchísimo más devaluado que el que nosotros, salarios que son menos de la mitad de lo que estamos pagando nosotros. Entonces no va a ser fácil. Yo no creo que vamos a tener una vida fácil, ni siquiera en los sectores más competitivos de nuestra economía, que son el agroindustrial y el agropecuario. Entonces yo los invito a pensar que el que trabaje bien y el que invierta la va a pasar bien en los próximos años, pero no va a ser fácil para todos. Para más adelante yo creo que las perspectivas son mejores. Yo creo que el país va a empezar a crecer cerca del 5% a partir del año que viene. De nuevo, impulsado por la inversión y las exportaciones. El consumo todavía va a estar sin recuperar. Yo espero que a la Argentina le lleguen entre 200 y 300 mil millones de dólares de inversiones en los próximos 4 años. 200 a 300 mil millones, o sea, 10 veces las reservas que hoy tenemos. Es lo que vamos a estar recibiendo. Y por eso creo que va a pasar como en los 90, que uno decía, bueno, pero el tipo de cambio está apreciado en aquel momento por el contexto de la convertibilidad. Y uno veía que los dólares de los exportadores no eran tan necesarios para el gobierno porque tenían los dólares de los financistas, los dólares de los créditos, los dólares de la repatriación. Esto va a pasar de alguna manera. Por eso creo que hay que encontrarle una productividad sin esperar un dólar de 20 o de 25 en moneda de hoy, porque no lo vamos a tener. Si quieren, después hablamos un poquitito más de eso. Con respecto al crecimiento, yo también creo que Brasil nos va a dar una mano. Hoy estamos viendo como la cara negra de Brasil, pero Dilma a lo mejor se va del gobierno en 2 meses. Si progresa el impeachment a partir del que PMDB se está retirando el gobierno, por las noticias de ayer, acá va a prosperar el impeachment, o sea, el juicio político a Dilma, y a lo mejor Brasil se encuentra dentro de 3 meses con otro presidente. Y si Brasil tiene otro presidente con un tipo de cambio de 3,60 reales, es muy competitivo. Se le va a despejar la nube política, que tiene algo de política y algo de privado. Lo quiero poner con nombre y apellido, pero que no implique ninguna acusación, quiero aclarar. El equivalente al Paolo Roca de Argentina está preso por 12 años, con una condena a 12 años en Brasil. O sea, no es solamente que Dilma tiene problemas, sino que el empresariado está teniendo problemas. Por eso hay mucho pesimismo, porque no se sabe dónde termina la cadena de acusaciones. Bueno, esto creo que es un dato que puede despejarse bastante rápidamente y generar un crecimiento hacia fines de este año. La economía brasilera está intacta y por eso yo creo que el año que viene la industria automotriz, la industria de la maquinaria agrícola, la industria de todo lo que también exportamos a Brasil va a estar mucho mejor de lo que hoy está sufriendo un Brasil en recesión. Sobre el tema del sector agropecuario y agroindustrial pongo títulos, pues ya habló Héctor y seguramente Pepe Quintana va a hablar más tarde. Yo veo muy bien a todo lo que tenga que ver con la carne y con el maíz, bien, los demás granos. Con el tema de la lechería yo tengo una reflexión que la gente que acompaña a Pepe Quintana en el ministerio la conoce, pero él es una voz mucho más autorizada. Yo le pongo el título, yo creo que estamos ante, lo insinuó Héctor también, ante una crisis estructural en las diversas cadenas de la lechería. Creo que hace muchos años que pienso esto.
desde cuando me inicié en los 70 como tambero. Me pareció ridículo que hubiera excedente y base. Me pareció que, ¿por qué me pagan para hacer la leche más cara, más ineficiente, la leche de invierno? Entonces me ponen incentivos equivocados. Eso es porque hemos heredado la influencia lechera de Europa y de Estados Unidos. Yo creo que tenemos, adaptándolo a nuestras realidades, que hacer la leche más barata posible, porque nuestra lechería es de exportación. Y es probable que el precio de la leche esté alrededor de los $2.000 la tonelada de leche en polvo por muchos años más. Y por lo tanto, hagan el número, quiere decir que el mejor precio posible está alrededor de los 3 pesos, si es que es leche de exportación. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar en los costos y hacer la leche más barata posible. Lo dejo como título para que lo desarrolle Pepe Quintana. Voy terminando. Yo creo que hay riesgos de que esto que estoy sospechando y deseando por ahí no se dé. Los riesgos tienen que ver con la región y el mundo. Si Brasil entra en una peor recesión o no sale de esta situación, es un mal dato. Si los chinos dejan de crecer al 6 y pasan a crecer al 3, esos precios que vimos de la soja van a ser insostenibles. Hay cosas que pueden salir mal. No estoy pronosticando que vayan a salir mal, pero sepamos que la Argentina está integrada al mundo y el mundo tiene problemas. Desde Estados Unidos, Europa, Japón y China, todos están con problemas. La reactivación americana no es tan firme como se sospechaba y no ha generado empleo. Europa tiene problemas políticos y sociales con los inmigrantes, pero también tiene problemas económicos. Hay muchos países que todavía no han salido, todo el Mediterráneo no salió de la crisis, desde Grecia a Portugal están todos complicados, pero China está con problemas. Estamos revisando también las estadísticas en China, parece que no crecían tanto como dicen que crecían. También parece que hubo un Guillermo Moreno allá afectando las estadísticas. Y además hay un agotamiento de la posibilidad de crecer sobre la base de la obra pública, que es un poco el motor que reemplazó las exportaciones en China. Entonces el capitalismo está complicado. El capitalismo está demostrando muchas injusticias sociales, mucha desigualdad por un lado y mucha especulación financiera por otro, y esto de alguna manera es una mala señal. Entonces yo creo que esto es un tema que hay que recomponer. Pero en la Argentina los riesgos pasan por el lado de la política. ¿Qué pasa si se debilita políticamente el gobierno, si se desarma Cambiemos? Son todas cosas que pueden pasar y que me pondrían a mí mucho más pesimista de lo que estoy el día de hoy, que veo que estas cosas están andando bien. Dos reflexiones finales. La Argentina ha tenido el cáncer del populismo en los últimos 50 años. No quiero empezar a hablar si Perón antes, después, si Martínez de Oz fue populista a su manera con el atraso cambiario, favoreciendo ciertas cosas. Lo fue Menem con la convertibilidad, un populismo con música de derecha, atraso cambiario. Asocian populismo a atraso cambiario. ¿Por qué? Porque el atraso cambiario es lo que más votos genera en la Argentina. El tipo de cambio no se atrasa porque los economistas del gobierno se equivocan en los cálculos. No, se atrasa porque no hay nada que rinde más políticamente que el atraso cambiario. Porque el atraso cambiario hace que un obrero de mediocre productividad industrial pueda acceder con ese salario mediocre a comprarse en los 90 motos, en los más recientemente autos o plasmas, hasta viajar al exterior, etc. Todo eso son dólares. Entonces, ¿cómo hacer para que un obrero medianamente pago, porque tiene una productividad mediana en el contexto internacional, viva bien? Atrasar el tipo de cambio. Y esto es lo que ha permitido ganar muchas elecciones, insisto, de derecha y de izquierda. Entonces, el drama nuestro fue el populismo, que fue siempre asociado a la apreciación cambiaria, al dólar barato, para que la gente sepa de lo que estoy hablando. ¿Cómo luchamos contra el populismo? Ese es el desafío de Macri. La manera de luchar contra el populismo es el combate a la pobreza y la defensa también de los salarios. Por eso es que no estoy de acuerdo con llevar el dólar a 25, porque significa bajar 30% o 40% el salario real, y eso es un pasaporte a un nuevo populismo, como lo expliqué que lo dijo Guillermo Moreno hace un par de meses. Entonces, el desafío de Argentina es no bajar el salario, sino subir la productividad del trabajo, subir el índice de educación y de productividad del asalariado. Si nosotros nos comparamos con Alemania, ya que estamos en una empresa alemana, los alemanes ganan mucho más que nosotros, pero rinden todavía mucho más. Entonces, nosotros tenemos un salario que es muy superior
al de Brasil y no tenemos tanta mayor productividad que el obrero de Sao Paulo. Nosotros, otra comparación, tenemos el mismo salario que tiene Israel, que tiene Polonia, que tiene Hungría, pero tenemos una productividad mucho menor. Entonces, la alternativa no pasa por bajar el salario a los niveles de Brasil, sino pasa por subir la productividad a los niveles de Israel, por lo menos, o de la cola de Europa, si se quiere, Portugal, etc. ¿Cómo se hace? El gobierno tiene mucha responsabilidad, tiene que bajarnos la inflación, solucionar los problemas de energía, solucionar los problemas de reservas, hacer que el dólar sea abundante y accesible, generar inversiones, acordar con el tema. Pero no todo se agota en lo que tiene que hacer el gobierno. Los argentinos tenemos que entender que no vamos a lograr esos niveles de productividad si mantenemos 3 años de ahorro en el exterior. Hoy los argentinos mantienen 300.000 millones de dólares en el exterior. Estos son 3 años de ahorro. Ahorramos el 20% del producto, tenemos 3 años de ahorro completo en el exterior. Lo mismo que es cierto para una familia y para una empresa es cierto para un país. Si vos la plata la ponés afuera y no la ponés a trabajar, no te puede ir bien mucho tiempo. Entonces yo creo que este es el verdadero desafío. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crear las condiciones para que lo podamos traer. Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la oportunidad de negocios, desde el punto de vista también fiscal, impositivo. Tendrá que inventar los mecanismos para que esa plata pueda volver, una vez que haya posibilidades de inversión. Me decía un asistente a una charla mía hace 2 días, con cierto escepticismo, bueno, pero yo no me voy a apurar porque me han estafado tantas veces. Digo, ¿sabes cuándo te vas a apurar? Cuando vayas a tomar un café con amigos y un amigo diga, ¿sabes qué bien que me fue haciendo un edificio? Gané mucho más plata que vos, que la tenés la plata en el dólar y que está planchado el dólar hace 2 años. O el otro que diga, no, arrendé un campo y me está yendo bien. Cuando tus amigos te digan, los que han apostado a la producción, a la construcción, etcétera, les vaya mejor, ahí vas a empezar. Nadie te tiene que convencer diciendo que la Argentina ahora es distinta. Te vas a convencer solo cuando le empiece a ir bien a los que apuestan a poner la plata. Esto creo que es el tema. O sea, el reclamo de la inversión no es un reclamo a la solidaridad. Estoy diciendo, el egoísmo nuestro nos va a llevar a traer esa plata que está a tasas muy bajas en mercados que también tienen sus problemas y empezar a colocarla para trabajar. Esto creo que es un tema central. Y viene de la mano de la última reflexión que le hago, que es el combate a la pobreza. El populismo se nutre de la pobreza. Y la pobreza exige soluciones que son algo más que generar empleo. Porque lamentablemente, cuando uno genera empleo, sobre todo empleo de calidad, como el que genera esta empresa, o inclusive las actividades de ustedes, no califican todos para esos empleos. Porque hay gente que no ha recibido la educación necesaria. Entonces, no es solamente empleo, es también educación. Y les quiero agregar que la educación tampoco alcanza. Porque cuando nace un chico en una villa, un embarazo no deseado de una chica de 14 años, y la chica de 14 años que está más para ir a los recitales que para amamantar un bebé, lo descuida, y ese chico, como dice Abel Albino, tiene 24 horas de hambre, se le pone una marca en el cerebro que va a detestar ser educado. Es como un animalito salvaje, no va a querer que lo eduquen porque tiene desconfianza del mundo exterior. Por lo tanto, el combate a la pobreza, por supuesto que es trabajo, por supuesto que es educación, pero sobre todo es vivienda y combate a la desigualdad y a la exclusión. Y eso no se arregla con leyes de mercado, eso es una acción específica y tenemos los argentinos que entender que solamente un combate decisivo a la pobreza es la cura definitiva contra el populismo. Muchas gracias. Encantado que me secuestre. Hola. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguien que desea hacer alguna pregunta aclaratoria. Sí. Vamos a cambiar de... Gracias. Sí, buenos días. Ahora estamos con tasas altas para frenar el dólar. Si se consigue el acuerdo con los holdout, van a entrar dólares. Los créditos baratos para inversión a largo plazo, ¿cuándo piensa que van a estar? No, nada de todo esto es inmediato. O sea,
Si se hace la votación correcta esta noche, se cerrará el acuerdo a mediados de abril, se restablecerán las relaciones financieras internacionales en un plazo de 2-3 meses y sobre la última mitad del año yo creo que los bancos van a empezar a hacerse de fondos en el exterior y el Banco Nación también, y va a haber un financiamiento y van a empezar a aparecer una cantidad de líneas. Creo que algunas van a ser anticipadas. Sospecho que la semana que viene inclusive va a haber anuncios de líneas de financiamiento a las viviendas, pero para el financiamiento productivo iba a faltar 3, 4, 5 meses, pero sin ninguna duda va a haber antes de fin de año un ofrecimiento ya sea de bancos privados como de bancos extranjeros, de bancos nacionales, líneas de crédito a largo plazo. Creo que es el componente fundamental para disparar un proceso de inversión que necesitan inclusive para generar un buen proceso político el año que viene. Bueno, yo no soy el que está dictando las normas, no me pregunten los detalles. Yo sospecho que van a ser en dólares para los que producen dólares, que son justamente ustedes, y a tasas sumamente bajas. Y habrá para el resto que gana en pesos alguna forma de indexación. Se está estudiando una forma de indexación parecida a la de Chile, la unidad de fomento, y creo que sobre esto va a haber anuncios muy rápidamente. Doctor, se está instalando un debate en cuanto se han abierto las importaciones. Sí. Y ya hay diversos comentarios y también distintas reacciones no tan favorables en cuanto a la importación de algunos productos, inclusive hasta fruta, que la estamos pagando muy caro, pero también el ingreso de muebles y de otros productos. Y ya el sector industrial argentino se ha puesto alerta, sobre todo algunas pymes, sí, dado que no hay condiciones de competitividad en estos momentos, ¿no es cierto? Y bueno, me parecería interesante si usted puede hacer alguna reflexión, porque todo esto nos trae y de alguna manera instala una preocupación de lo que fue los finales de la década del 90, en donde las importaciones hacían cerrar sistemáticamente a un gran número de pymes, ¿no? Le agradezco la pregunta, porque yo dije que en algunas cosas era crítico del gobierno, y esta es una de las principales, pero no tanto del gobierno como de la comunicación del gobierno. Si usted se toma el trabajo de investigar las cosas que escucha por ahí, va a ver que muchas son más cuentos o rumores que realidades. ¿Por qué le digo esto? Porque se han desmantelado las de JAI, es cierto, pero sigue habiendo los permisos previos de importación, las declaraciones no automáticas. Entonces, hoy no se puede importar cualquier cosa si el gobierno no lo autoriza. Y el gobierno ha mantenido la restricción a estas importaciones. ¿En qué lo critico? Es que no lo ha sabido comunicar. Entonces, yo he estado en la charla de la Unión Industrial de diciembre en Parque Norte, donde estuvo Pancho Cabrera hablando, y no dijo que iba a haber una protección a la pyme industrial, como yo sé que lo piensa. Por supuesto que no va a ser lo de Moreno, que por un lado te subsidiaba las importaciones dándotelas a 9.70 y por otro lado te limitaba la competencia, con lo cual era cazar en el zoológico. Eso tampoco me gusta, porque ese empresario que importaba a 9.70 el insumo no invertía. ¿Por qué? Porque decía, en cualquier momento me cortan este chorro. Entonces no invertía, o muy poco. Entonces, yo creo que las importaciones tienen que entrar al mismo dólar que las exportaciones. No tiene que haber diferencia, pero tiene que haber una política de protección a la industria, sobre todo de las pymes industriales. La Argentina no está ya en condiciones de competir, estará dentro de 4 años. Entonces habría que privilegiar la importación de bienes de capital, habría que privilegiar el financiamiento, habría que privilegiar la desgravación impositiva para darles una oportunidad a esas industrias a que inviertan. No todas van a sobrevivir, porque eso es propio de un país cerrado que quiere producir de todo. La Argentina tiene un tamaño medio. Somos una economía mediana. Algunas cosas vamos a tener que importar y otras cosas vamos a tener que producir acá. ¿Para qué? Para que haya empleo. Por eso hablé de Brasil. Creo que es un tema importante la reactivación de Brasil para generar una cantidad de actividad industrial. Pero yo en esto lo critico al gobierno porque no ha sido claro en su política y mucha gente me ha venido a ver con esa misma cuestión. ¿Estamos volviendo a los 90? Yo conozco muy bien a Alfonso Pratgay y a su gente. Y fueron enormes críticos en los 90. Enormes críticos de los 90. Hace falta nada más que ir a los archivos
y lo cierto es de todo el resto del equipo. Todos han criticado los 90, ninguno fue un halagador de la convertibilidad como sí lo hubo en el kirchnerismo. Entonces, yo creo que esto es un tema donde el gobierno debería tener un discurso mucho más claro de protección a la industria nacional. Por otra parte, Mauricio Macri viene de la obra pública y de la industria. O sea, yo no lo veo, no es un intelectual de Chicago o un economista, ni tiene un caballo alrededor de él, ni nada de todo esto. Yo les podría hablar mucho rato sobre Prat Gay porque fue alumno mío y trabajó conmigo muchos años. Están las antípodas de ese pensamiento. Y lo mismo lo sé de Mauricio Macri. Entonces, yo tengo confianza que sea solamente un error de comunicación. Tengo confianza. Pero lo que usted está señalando tiene toda la razón en señalarlo. En el mundo industrial, sobre todo de las pymes, hay un temor, una sospecha de si esto no se parece a los 90. No debería parecerse a los 90. Buenos días. Buenos días. De la empresa Acerma de Rafaela somos vendedores de acero para el agro sobre todo. Y mi consulta es sobre los precios relativos del acero precisamente, donde en el mundo del acero está en crisis, a valores muy bajos, pero se está permitiendo la importación de perfiles y de maquinaria que viene, que se podría fabricar aquí, y estamos comprando el acero en Argentina porque es un monopolio que no tenemos opción, a casi $800 la tonelada o más, y en el mundo está a 400. Entonces, si uno imagina en industria que hasta hace poco exportaba sus máquinas a Paraguay, a Brasil o a cualquier otro país, estamos en una distorsión de precios enorme, y donde la protección a la industria nacional, que en este caso Siderar o Asindar, se termina transformando en una desprotección a todas las pymes que compiten, y a la vez en una enorme amenaza de baja de precios de las obras de infraestructura que hace que mucha gente esté demorando inversiones. Bueno, por ejemplo en galpones. Es otro caso, es la otra cara de la moneda de la preocupación. O sea, a usted le preocupa que tenga que pagar el acero nacional mucho más caro de lo que los paraguayos pagan el acero importado y por lo tanto salga al mercado. Bueno, estas son las distorsiones propias de la política anterior. Tenemos que convencernos que el dólar es el mismo de importación y de exportación para pagar el acero. Y después habría que luchar para que las empresas que usted mencionó no sean monopólicas y le permitan a ustedes traer insumos para poder fabricar las máquinas que tengan que fabricar y ser competitivos en las exportaciones. Esto no va a ser un parto fácil. ¿Por qué? Porque venimos de 12 años donde muchos sectores industriales han cazado en el zoológico, como dije antes. O sea, donde tenían un enorme proteccionismo. Pero además, como sabían que eran situaciones excepcionales dictaminadas por un funcionario, tampoco invertían. Yo siempre he repetido en estos 10 años que no conozco ningún colectivero que cambie la unidad gracias al subsidio. Al que te dan el subsidio se lo mete en el bolsillo y lo guarda. Porque sabe que depende de un tipo que un día te dice, ¿sabes qué? Dame la mitad de eso o no te lo doy más. Entonces, esto creo que son los temas. Tenemos que recrear condiciones de competencia razonable y la Argentina no necesita un excesivo proteccionismo. ¿Por qué? Porque tenemos industriales capacitados, hemos generado una vocación industrial que se ha manifestado con maquinaria que me contaba Reinaldo. La primera cosechadora autopropulsada se hizo a pocas cuadras de acá. En el mundo estoy hablando. Entonces, ¿qué tenemos que estar pidiendo gran protección? No, tenemos que pedir financiamiento largo y barato, tenemos que pedir desgravación impositiva y reglas de juego iguales para todos. Y ahí seguramente va a surgir nuestra sangre empresaria, porque la mayoría de los que estamos acá, me doy cuenta, tenemos abuelos que fueron los más audaces de Europa para cruzar el Atlántico y que se dedicaron a trabajar fuertemente y han construido el país que esto es. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que lograrlo prudentemente. Como no se puede pasar de un día para otro, porque la mayor parte de la industria no es competitiva, tenemos que hacerlo de una manera más gradual, de forma tal
de permitir la preparación, pero no hay alternativa al aumento de productividad. Este es mi mensaje. No hay alternativa. No va a venir Guillermo Moreno o el nuevo a solucionarte tu problema a cambio de algún currito que se le invente. Eso no va a ser así. Y va a haber empresas que se agranden y sean exportadoras y otras que desaparezcan. Y va a haber que bancarse todo ese proceso. Lo importante es que haya empleo y salarios bien pagos. Las quiebras de las empresas no son quiebras macroeconómicas. La quiebra macroeconómica es cuando hay aumento del desempleo. Pero si una empresa desaparece porque otra ocupa su lugar, a la economía esto es sangre nueva y tenemos que tolerarlo. Yo creo que tenemos que hacer esto muy prudentemente para que no haya un problema social ni un problema político. Muy bien. Bueno, la última pregunta, Aldo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una pregunta. En estos 100 días que bien, se hicieron muchas cosas y estamos todos muy ansiosos. En el plan económico, ya que usted lo conoce a Pratgay, fue alumno suyo, ¿le puede decir, si puede comunicar, cuál es su plan económico y qué va a hacer en materia de impuestos? Impuesto al cheque, rebaja del IVA, digamos, todos los impuestos esos distorsivos que en definitiva nos pegan a todos. No quiero ponerme a defender a Alfonso, pero ¿qué cargo tiene Alfonso Pratgay? Creo que ministro de Economía o de Hacienda y Finanzas, una cosa así. ¿Se da cuenta? No es ministro de Economía, es ministro de Hacienda y Finanzas. Y usted le pide que explique el plan económico. Si él llega a explicar el plan económico, le va a dar una patada en el traste esa misma tarde, porque va a haber colegas que le van a decir, no es tu tema el económico. El económico hay todo un equipo. Y eso es una de las limitaciones muy grandes que él tiene. Que puede hablar de lo específico, del acuerdo con los holdouts, de seguramente el tema de la política fiscal, sin duda lo hará a partir de que tenga el acuerdo con los holdouts y por eso seguramente va a empezar a hablar más de ese tema. Pero no corresponde a Pratgay hablar sobre la apertura de la economía, no le corresponde hablar de las obras de infraestructura, son otros ministros. Entonces, esto es uno de los temas que yo también agrego a la crítica. A mí me hubiera gustado que haya un ministro de Economía, Pratgay u otro, pero un jefe de orquesta. Porque si no, hay muchos pares y no hay un jefe de orquesta. Acá está Pepe Quintana, que trabaja para un ministro, que también le va a decir a Pratgay, de ese tema no te metas porque es mío, ¿no es cierto? Entonces, esto es un tema serio. No hay un ministro de Economía, yo todavía no entiendo por qué. Me lo han explicado teóricamente, pero no lo veo funcionar todavía. Entonces, otra crítica que creo que hacia la comunicación, y hay mucha autocensura en los ministros de no meterse con el área del otro, porque hay una cosa que Mauricio Macri les pidió a cada uno de ellos y es que trabajen en equipo y que no haya protagonismos. Entonces están más asustados por esa crítica que por este reclamo, pero se da cuenta, yo se lo he dicho al propio Alfonso, 9 de 10 personas creen que sos vos el ministro de Economía y no lo es. Bueno, finalizamos aquí. les agradezco mucho, yo voy a seguir compartiendo el almuerzo, así que gracias. Claro. Gracias.